Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve presentación. Yo estoy acá en nombre de la Sociedad Argentina de Botánica, que es la anfitriona en parte, por parte de la Red Argentina de Herbarios, que es la que organiza esta actividad. Así que bueno, estamos en principio muy contentos de tener tanta gente y de tener este taller tan convocante. Bueno, Eli, vas a presentar. Bueno, en este momento la verdad que queremos agradecerle tanto a Pablo de Mayo como a Luis Oakley por ser los primeros en brindarnos este taller de reconocimiento o de introducción al reconocimiento de las cactáceas de Argentina. El doctor Pablo de Mayo es de la Facultad de Ciencias Agrarias de Catamarca, de la Universidad Nacional de Catamarca, y el magíster Luis Oakley, acá cerca nuestro, de la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que les agradecemos, sabemos que son especialistas en esta temática y bueno, esperamos que nos comiencen a contar un poco más para que podamos conocer más a esta familia tan linda. Bueno, muchas gracias, Alice y Eliana. Es un enorme placer para nosotros estar hoy a cargo de este taller, que esperamos sea el primer paso de una serie de talleres sobre otras familias, que es la idea de la red de jardines botánicos. También nos pone muy contentos que esto sea desde la red de herbarios, perdón, de jardín botánico de herbarios de la Argentina, porque los herbarios son algo que por ahí uno pierde de vista, sobre todo si no está metido en la tarea de los botánicos. El estudio de las plantas es un estudio que trasciende generaciones, y lo que conecta a esas generaciones son los herbarios. Y quizás en los últimos años han dejado de ser tan importantes como eran antaño, y por eso es muy interesante que esta red de herbarios de Argentina sea la que está llevando adelante esta iniciativa de llevar a un público más amplio el conocimiento sobre las plantas. Así que eso para mí es muy, muy valioso en sí mismo, y por eso también fue esta decisión de rápidamente de proponer un taller para arrancar. Vamos a trabajar durante estas horas de este taller, alternando presentaciones que va a hacer Luis Oakley, que es parte del herbario Juan Pablo Lewis de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, que tiene mucha experiencia en cactáceas, ha trabajado mucho, mucho, y sigue trabajando en cactáceas, así que va a dar de todo su conocimiento para que esto sea interesante. Y otras partes de la presentación van a estar a cargo mío, que también he trabajado muchos años y sigo trabajando en cactáceas. Ambos estamos trabajando en este momento en la redacción del capítulo de cactáceas de la Flora Argentina, así que esta también es una buena oportunidad para comentarles algunas cosas relacionadas con eso. Y la idea es alternar un poco los temas. Vamos a empezar hablando de cuestiones muy generales, ya que la idea de este taller era una introducción a las cactáceas argentinas. Este primer módulo va a ser sobre morfología, sobre las características que definen a la familia. Después vamos a hablar un poquito de cuestiones más fisiológicas o ecológicas, es decir, cómo viven los cactus. Después va a haber un bloquecito de clasificación, cuántos tipos de cactus existen. Después vamos a hablar de un poquito de biogeografía, dónde hay cactus, ¿sí? Cuáles son los ambientes en los que podemos encontrar cactus, con énfasis en Argentina, por supuesto. Y después vamos a empezar a hablar de algunos géneros que son muy relevantes, muy importantes en la flora argentina. Imagínense que en el tiempo que tenemos es imposible abarcar la enorme diversidad de cactáceas que tenemos en Argentina, así que decidimos con Luis enfocarnos en algunos géneros muy icónicos, muy representativos, para de alguna manera abrir una ventanita en el mundo de los cactus de Argentina y permitirles a ustedes después avanzar en función de lo que cada uno le interese. Así que vamos a empezar con Opuntia, que es un género sumamente importante. Después de Opuntia vamos a hablar de Gymnocalcium, que es el género de cactus más diverso de Argentina, así que merece un capítulo aparte. Vamos a hablar después de Cereus y otros géneros muy afines, que también son muy relevantes,
sobre todo en el este de Argentina, así que ahí vamos a dedicar una parte de la presentación de Cereus. Vamos a hablar un poquito de Trichocereus, otro género bastante icónico de la flora argentina. Y después vamos a dejar un espacio para el cierre y para que haya preguntas o cuestiones que a ustedes les parezca interesante poner sobre la discusión. Así que ese es un poco el programa, la hoja de ruta con la que queremos hacer esta presentación. Así que empezaríamos hablando de cómo reconocemos a un cactus, ¿sí? Bueno, bueno, como ya les comentó Pablo, me presento de nuevo, Luis Oakley, aquí de la Universidad Nacional de Rosario, y como dijo Pablo, hace años que trato de entender a las cactáceas, así que vamos a empezar esta primera parte hablando de características de la familia. Bueno, las cactáceas que tienen aproximadamente esperen un poquito, ahí está, unos 127 géneros y unas 1.750 especies aproximadamente a nivel americano, que son endémicas del continente. Actualmente se clasifican según el sistema APG junto a otras familias muy conocidas, como son las amarantáceas, con las que no podía ser incluidas, las portulacaceae, las isoaceae y las poligonáceas, por decir otras, en el orden Cariophyllales. Eso es muy importante porque hay especies que acumulan betaciaínas, como vamos a ver. Bueno, las cactáceas tenemos una gran variabilidad morfológica, desde plantas muy altas, árboles, como el caso de Trichocereus atacamensis, que le va a hablar Pablo después, y algunas especies tan chiquitas como una vieja moneda de 10 centavos, como es la Ophelsia liliputana. Desde el punto de vista de hábito de crecimiento, hay árboles, ahí tenemos al quinil, Opuncia quinilo y Acereus stenogonus. Tenemos arbustos erectos, como muchos del género Opuncia, el género Echinopsis, como vemos ahí. Tenemos arbustos decumbentes, o sea que crecen primero erectos, pero después se van arqueando y ocupando mucha superficie, formando colonias. Por ejemplo, ahí tenemos el género Mombilea, que es típico del Chaco. Tenemos subarbustos, que pueden ser erectos, como en el caso del Salmonopuncia salmiana, que vemos acá, rastreros, como Puncia sulfurea, o cojines, como vemos acá, una especie de género Cumulopuncia. Hay muchas plantas globulares, que es lo que más buscan los coleccionistas y aficionados. Acá tenemos más. Y un grupo muy importante que son plantas epífitas, que crecen básicamente en bosques estacionales y en algunos bosques húmedos. Bien, desde el punto de vista morfológico, las raíces son las típicas de una dicotiledonia. Tenemos el sistema lorizo con la raíz principal y sus raíces laterales. En algunas especies forman raíces napiformes y en otras raíces tuberosas muy engrosadas, prácticamente el 90% de la planta lo hace. Ya cuando hablan de ecología algo dirán de ese tema. Y vamos a hablar de la organización de los ejes caulinarios, o sea, de los tallos, que acá es lo que me permite reconocer a una cactácea de otros grupos que también son plantas suculentas. Y acá tenemos a la izquierda una planta de Stexonia corine, uniforme, con tallos suculentos y fotosintetizantes, que se conocen con el nombre coloquial de cladodios, ¿no? Y vemos un detalle de una rama a la derecha, donde aparecen unos puntos blancos que son las areolas. Ahora bien, ¿qué son las areolas? Las areolas son braquiblastos, o sea, ejes caulinares con los entrenudos muy cortos, y en todas las cactáceas, en las areolas se insertan las espinas, que como va a ver son hojas, y también las flores. A los cladodios los llamamos macroblastos, que pueden ser cilíndricos en cuanto a la forma, como vimos en la planta columnar recién. Pueden ser aplanados y articulados, que son los artejos del género Opuncia. O también pueden constituir especies de filóclados,
como en el caso de las epífitas del género Epiphyllum, como vemos acá. Pero en los tres casos vimos que hay un macroblasto y hay un braquiblasto, que son las areolas. En lo que refiere a las hojas, en Cactáceae también hay nomófilos, o sea, los nomófilos que son las hojas funcionales, digamos, fotosintetizantes, que tienen la lámina bien desarrollada. Y eso ocurre en algunos grupos, como vamos a ver después, donde son desarrollados y funcionales. Pero fíjense que en la axila de esos nomófilos, la brotación de la yema da lugar al areola, o sea, al braquiblasto, y ahí vemos las espinas. En otros grupos, las hojas verdaderas, entre comillas, los nomófilos, son prontamente caducos, pero siempre en la axila de esos nomófilos, la brotación de la yema da lugar a la areola. Y acá viene lo más interesante. La gran mayoría de las cactáceas son plantas áfilas, o sea, áfila entre comillas, porque dice que no desarrolla la hoja, pero desde el punto de vista foliar sí desarrolla algo, que son las bases foliares. Las bases foliares son coalescentes, se van como hinchando, y en algunos casos forman lo que se conocen como costillas. Ustedes ven acá este tallo, lo que está en rojo, desde la base hacia el ápice, va recorriendo un cierto número de areolas que están en la misma línea longitudinal. Eso sería un ortóstico. Y entonces las costillas van formando las areolas, las líneas amarillas, son la filotaxis alterna espiralada que ya vimos en en el otro grupo donde sí desarrolla las láminas. Hay otras especies donde se transforman en espinas, o sea, las espinas son hojas y desarrollan todas en las areolas. Esto quizás es la característica que lo que primero se piensa sobre un cactus, son espinosos. Y eso es verdad en muchos, pero como vimos recién, en el género Epiphyllum no desarrollan espinas. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno describe un cactus con respecto a las espinas son la posición en la areola, que puede ser centrales o radiales, las formas circulares o subuladas, la longitud y el número por areola. Como vemos acá, a la derecha, en un mismo individuo puedo tener areolas con muchas espinas y areolas sin espinas. Y a la izquierda vemos cómo se van diferenciando distintas especies de acuerdo al número de espinas centrales o radiales que desarrollen. A nivel del ovario, una estructura que lo cubre, que es caulinar y se conoce como pericarpelo. Esta estructura a veces se prolonga formando lo que se conoce como tubo floral. Ese pericarpelo, ahora vamos a ver fotos, se caracteriza también por tener areolas. Entonces, es algo muy diferente a los otros grupos de especies, de otras familias que tienen ovario ínfero, que cuando se forma, la estructura es solo receptáculo floral. O sea, abrimos longitudinalmente una flor rotácea, en este caso del género Puncia. Acá que vemos. Cuando vemos el pericarpelo, que tiene nudos entre nudos, sí tiene areolas. En algunos casos esas areolas brotan, dando lugar a ramificaciones de la flor, y eso ocurre en algunas especies que se llama proliferantes. O sea, ese tejido no es como dijimos antes, no es un hipanto típico, sino que es algo más, que se calcula deriva de un eje de una inflorescencia. Lo que haría falta un taller distinto para explicar todo eso. Bueno, acá las flores también pueden ser tubulosas, tienen el pericarpelo, que es lo que cubre a la parte del ovario ínfero, y el tubo. Fíjense acá, en este corte longitudinal también, tanto pericarpelo como el tubo tiene nudos entre nudos y areolas. Las flores pueden ser actinomorfas o zigomorfas, eso nos va a servir para diferenciar los grupos después. Acá vemos una flor tubulosa exteriormente y se ve escamas que no son más que brácteas reducidas. Vemos en el pericarpelo hacia la base y a lo largo del tubo floral. En la axila de esas escamas por lo general hay yemas. En muchos casos no, esas yemas permanecen totalmente dormidas, no forman las areolas,
y en otros casos sí. Bueno, acá vemos que, hablando un poquito del resto de las piezas florales, los estambres son numerosos y el ovario se caracteriza por ser unilocular, con numerosos rudimentos seminales de placentación parietal marginal. Bueno, en algunas especies, las escamas en la axila, además de tener la areola, desarrollan pelos, y en otras las axilas son glabras. Eso también nos va a servir para diferenciar grupos. En cuanto a los frutos, la parte externa tiene origen caulinaria. Casi cuando hablamos del pericarpelo, el pericarpelo persiste como parte del fruto, pero tampoco es homólogo a lo que es un clamidocarpo, por ejemplo, de una manzana o de una pera, porque es un tejido caulinar que cubre al receptáculo que a su vez cubre al ovario. Esos frutos pueden ser carnosos, la gran mayoría que son bayas, o secos, que hay cápsulas, o sea, secos dehiscentes, o pixídeos dehiscentes por suturas transversales. Los carnosos también pueden abrirse o no. Bueno, en cuanto a los frutos, ya vamos a ver después, tiene mucha importancia si los frutos son lisos, o sea, si las pocas escamas que había en el pericarpelo en algunas especies desarrollan o no sobre la pared del fruto, o los que sí persisten las escamas del pericarpelo, y los que a su vez también persisten escamas si se agregan espinas. Bueno, los gloquidios ya los voy a presentar en la futura presentación, en la tercera presentación. Son las janas y caracterizan los frutos de opuncia. En cuanto a las semillas, derivan de un rudimento seminal u óvulo campilotro, por lo tanto la región del hilo de la micrópila queda en posición mediana, como si fuera un poroto, la misma historia. Las semillas tienen mucha importancia taxonómica, fundamentalmente en el grupo que trabaja Pablo, en Gymnocalcium. Acá vemos una fotografía de microscopio electrónico de barrido de una semilla. Y bueno, en cuanto a la anatomía, es muy poco a decir. La epidermis tiene una cutina muy desarrollada. Básicamente, por muchas de estas especies están adaptadas a dinocéricos. Una hipodermis muy desarrollada también. El parénquima muy vacuolizado para el almacenamiento de agua. Son plantas suculentas. Cristales de oxalato de calcio, mucílago. El mucílago, que es algo que es muy molesto para el tratamiento, o sea, para secar estas plantas, por ejemplo. Y la parte de la anatomía caulinar es una típica euestela de dicotiledonias, ¿no? O sea, con los haces colaterales abiertos dispuestos en un anillo. Bien, esta primera parte, perdón si fui muy rápido, pero luego pueden hacer las preguntas.